arrancamos formalmente esta actividad convocada por la imprenta del Congreso de la Nación. Bueno, primero agradecer a quienes nos acompañan y también, sobre todo, a nuestras invitadas, que a la vez son quienes pensaron este libro, quienes lo hicieron posible y también quienes lo escribieron. Ahora voy a encargarme de presentarlas. Mi nombre es Carlos Romero, soy trabajador de la imprenta del Congreso de la Nación. Como les decía, el motivo es la presentación del libro Voces Plurales, Repensar la justicia con perspectiva de género. Es un libro que para la imprenta es muy importante, para el área editorial también, porque de alguna forma refleja gran parte del espíritu que pensamos en el proyecto editorial, que es poner en valor el trabajo del Congreso, hacer que ese trabajo, además de su función legislativa, pueda transformarse en un material cultural, que cruce las puertas del Congreso, que pueda servir para estimular debates. Así que representa en gran medida la idea que está detrás de impulsar un proyecto editorial en la imprenta del Congreso de la Nación. Les decía, tenemos primero como invitadas, que son las 4 de lujo, 2 diputadas nacionales, la diputada Jimena López y la diputada Mónica Macha, que hicieron posible a través de su tarea justamente con la convocatoria de quienes escriben en este libro, que son más de 20 autoras, todas prestigiosas en sus actividades de reconocida trayectoria académica, intelectual y militante en términos políticos. También tenemos a 2 de las autoras, yo les decía, Marisa Herrera, que es doctora en Derecho, investigadora del CONICET, y también Mariela Navoceta, que es fiscal federal, es titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público de la Nación. Vamos a aprovechar acá con mi compañero Francisco Cimino, que es el director del área gráfica de la imprenta del Congreso, para contarles muy brevemente en qué consiste el trabajo de la imprenta y en qué consiste este proyecto editorial. Así que les vamos a robar unos minutitos antes de escuchar a las diputadas y a las autoras para contarles un poco y compartir con ustedes en qué consiste el trabajo de la imprenta del Congreso. Buenas tardes. Bueno, agradezco a todos por la presencia y por la participación en la presentación del libro de Voces Plurales, especialmente a la diputada Jimena López y Mónica Macha. Bueno, nuestra imprenta fue creada hace 102 años y con el transcurrir del tiempo fue incorporando y modernizando su tecnología y adaptando su funcionamiento a los tiempos actuales. Tiempos en los que, gracias a la incorporación del parque de maquinarias gráficas en los últimos años, podemos hacer trabajos para el Palacio Legislativo y para organismos públicos. La imprenta hoy, gracias a toda esa incorporación de máquinas, trabaja con ministerios como Defensa, Ministerio de Cultura, Ministerio del Interior, donde en los últimos 3 años, 2017, 19 y 21, realizamos los trabajos parlamentarios, eleccionarios, y con eso también comentarles que en lo que fue el último año, en donde la pandemia lamentablemente nos tuvo un poquito a mal traer, la imprenta estuvo siempre al lado de lo que fue el trabajo parlamentario, acompañando a todas las áreas del Parlamento, ya sea el poder legislativo en el ámbito de diputados como de Senado, y también haciendo trabajos para diferentes ministerios que requerían de trabajos, nos requerían trabajos como en este último año, vuelvo a repetir, lo que fue el trabajo eleccionario, que hicimos todo lo que fue manuales, afiches, boletas, credenciales para autoridades, bueno, un montón de trabajos que se hicieron para las elecciones de este último periodo. La imprenta también cuenta con un área de terminación que es muy importante. Se hace todo lo que es terminación en cuero, cuerina, y también en esto, lo que fue en los últimos años, se fueron incorporando algunas tecnologías como lo que es en el área de impresión y en el área de terminación de guillotinas y demás, que hace que hoy podamos hacer cualquier tipo de trabajo. En el año 2015 se incorporó la editorial y
bueno, quería dejarlo después a Carlos hablar de ella y le pasaría la palabra como para que nos cuente un poquito de todo el trabajo editorial que se viene haciendo, inclusive en este último año en pandemia y todo, se trabajó en todo lo que fue editorial. Bueno, muchas gracias Pancho para nosotros. La verdad es que Pancho maneja el taller con muchísimos otros compañeros y todo esto que estuvo contando se llevó adelante incluso durante la pandemia. La imprenta tuvo que adaptarse muy rápidamente. No sé si recuerdan aquel momento en que algunos compatriotas estaban varados en el exterior. La imprenta fue convocada para de forma urgente poder imprimir formularios con declaraciones juradas para que esas personas, esos compatriotas puedan regresar. Así que rápidamente tuvo que desarrollar protocolos para poder seguir trabajando y eso fue evolucionando con el paso del tiempo como el resto de los organismos que forman parte del Congreso. Pancho recién decía el área editorial. La verdad es que la imprenta en toda su historia siempre realizó tareas editoriales, pero en el año 2015 eso se formalizó, se creó un sello editorial que ahora, en 2019, en 2020, aunque parezca extraño, pudimos relanzar. En el medio de la pandemia pudimos publicar libros como Voces Plurales, libros como también Ley Micaela de la colección Leyes Explicadas, que lo presentamos semanas atrás con Andrea Lescano y Yuyo García, un libro para el cual el equipo de la diputada Macha nos dio una enorme mano, porque la idea del proyecto editorial de la imprenta es trabajar en coordinación con todos los organismos del Congreso y con todos los espacios que forman parte del Congreso. En ese sentido, les cuento otra de las cosas que estamos haciendo, que es una revista que se llama Impresiones. Es un producto, creo yo, que no tiene antecedentes en la historia del Congreso de la Nación, porque no es un producto hacia adentro del Congreso, sino que está pensado del Congreso hacia afuera. El Congreso convoca articulistas para debatir y analizar diversos temas. Sacamos 3 números ya, uno sobre la pospandemia, porque optimismo siempre tuvimos, otro sobre los dilemas ambientales y el más reciente sobre temas educativos. Así que ese es un producto que también, como este libro, refleja la idea de pluralidad, convocatoria a todos los espacios y participación, pensando en la puesta en valor de los debates del Congreso, entender que hay un montón de cosas que se hacen en el Congreso y que por ahí esta herramienta editorial puede permitir que la ciudadanía esté más al tanto de todos esos debates. Bueno, el libro Voces Plurales refleja muchísimo ese ideario que tenemos, así que estamos muy contentos y contentas de poder haber hecho ese libro, poder haber ayudado a las diputadas y a las autoras a editarlo y poder presentarlo hoy. Bueno, así que ahora sin más, damos paso a la presentación del libro. Hola. Ya están prendidos. Hola, perfecto. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas, a todes, a todos. Bien interesante lo que contaban los compañeros, ¿no? Porque es todo el proceso, cómo se va construyendo también el texto. Y por supuesto que es también en la lógica de poder pensar un congreso abierto y un congreso que pueda generar estos debates también con toda la ciudadanía. En el caso puntual del libro de Voces Plurales, es de algún modo el modo de materializar lo que fueron las exposiciones de muchísimas compañeras, muchas trabajando en instituciones estatales o de organizaciones de la sociedad civil, de distintos ámbitos para discutir sobre la situación vinculada al Poder Judicial, el feminismo, un tema que es de mucho debate dentro de los feminismos, que está vinculado a cómo pensar ese Poder Judicial en clave feminista y a cómo poder pensar también el punitivismo, ¿no? Debates bien profundos que son parte de un debate social, en un contexto donde además tenemos, bueno, Ministerio Nacional, en el caso de la provincia de Buenos Aires, Ministerio Provincial de Mujeres, Géneros y Diversidad, y donde hay un debate social bien interesante a la hora de poder buscar los modos de transitar estas experiencias, los modos también en que socialmente, cómo castigamos y cómo sancionamos todo lo que implican las formas de violencia hacia las mujeres, lesbianas, varones trans, travestis, no binarias.
Entonces, en un debate bien amplio, donde obviamente también estuvo atravesado por ese debate importantísimo que implicó la interrupción voluntaria del embarazo, el cupo laboral travesti trans, traigo que son leyes con las que hoy contamos, pero que son parte también de todos estos debates. Y lo cierto es que en ese momento, junto con la diputada Carolina Galiard, llevamos adelante los plenarios de comisiones, o sea, la Comisión de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad, para discutir con nuestros colegas y nuestras colegas, distintos proyectos que estaban presentados sobre todo en la Comisión de Legislación Penal, y ahí la invitación era a ver cómo nuestra Comisión de Mujeres y Diversidad podía ahí también dar una opinión, una mirada, una lectura sobre esos proyectos que tantos colegas estaban presentando. Y de hecho, estas reuniones informativas que se desarrollaron durante varias semanas generaron para muchos colegas y muchas colegas la posibilidad inclusive de reformular sus proyectos, ¿no? Porque hay algo que las compañeras que venían a exponer decían, el tema es, ¿necesitamos más leyes o necesitamos reformular las que tenemos? O el problema está sobre todo en la práctica y no en las leyes y en su diseño. Entonces, muchos debates muy interesantes que están plasmados en el libro. Entonces, la invitación de hoy es a que podamos escuchar a dos de las autoras, a dos de las compañeras que estuvieron en esa presentación. Y antes de avanzar con ellas, también unas palabras de mi compañera Jimena, y decíamos que nosotros somos ya burbuja hace bastante, creo que pasamos la pandemia juntas, y agradecerle a Jimena porque la verdad es que hoy contamos con este texto y ella tuvo mucho que ver en poder concretar este objeto, este producto que, consolida y contiene todos esos debates. Así que, Jimé. Bueno, gracias, Moni. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Agradecerles enormemente, obviamente, a la gente de la imprenta que estuvo en todo el proceso, Gonzalo, que se bancó todas las veces que fuimos a molestar, Nati, que estas voces plurales tiene manos plurales, Nati, Gaby, Jimena Bolián, que es del Observatorio de la Cámara, también hizo un trabajo enorme de acompañamiento con las autoras, porque este libro sale de lo que se llaman las taquigráficas, que es lo que se escribe en el momento que las autoras están hablando, y había que pasarlo a un lenguaje literario, porque la idea de voces plurales es que llegue a la ciudadanía, que todos, todas y todos podamos debatir qué tipo de justicia queremos y qué tipo de justicia es la justicia feminista. Entonces, para poder pensar eso, el lenguaje tenía que ser accesible. Y se pusieron a dialogar autoras, observatorio, compañeras, con las taquigráficas para poder hacerlo accesible, para que llegara a las universidades, porque seguimos creyendo que la formación de las y les profesionales con título de grado que están vinculados al mundo de la justicia tiene que tener la perspectiva de género. Si por ahí no empezamos a tensionar qué pasa en las universidades, a veces también es complejo que los operadores y las operadoras judiciales tengan otras formaciones también. Desde ese lugar salió este compilado que tiene de verdad mucha pluralidad de voces, que es federal, porque logramos generar la posibilidad de que hubiera autoras y autores de todo el país, lo cual hace que sea un libro muy, muy completo y muy diverso también. Y le agradezco enormemente a Mónica, a Carolina, que hoy no puede estar porque está en Entre Ríos, estaba trabajando y por tema de agenda, si no hubiese estado también, porque desde su despacho también se trabajó mucho, a Marisa, a Mariela por estar acá, muchas gracias porque han trabajado siempre de onda con nosotras y realmente eso se agradece porque tiene que ver más con la militancia propia de cada una que con un objetivo económico, si se quiere, lo cual también es debatible a veces. Así que las voy a dejar hablar, vamos a presentar a nuestras compañeras. La idea es que podamos dialogar con ellas, sobre todo porque ambas son referentas, tienen muy buena formación, excelente diría yo, y me parece que si surgen algunas dudas, está bueno escuchar la respuesta en primera persona. Así que les vuelvo a agradecer estar acá y nos interesa muchísimo escucharlas. Gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Estoy un poco resfriada, así que bueno, mi perdones. Agradezco un montón estar acá. Volver a Tecnópolis me parece una genialidad, este contexto. Agradezco mucho a Jimé, a Moni,
Y hace muchos años, Ceci Grossman me decía, Marisa, lo que no está publicado no existe. Y las ideas se las lleva el viento. En cambio, los libros quedan y los temas están acá. Y uno no se da cuenta y no dimensiona el valor justamente político, en el sentido profundo del concepto de la política, de que realmente tiene poder sentarnos a pensar y después a escribir también y a publicar estas ideas. Ideas que yo también las volvería a revisar, ¿no? Porque creo que también lo bueno de estas temáticas tiene que ver con una revisión totalmente, y más en estos temas, ¿no? Donde ya hoy no se habla nada más de perspectiva de género o repensar la justicia con perspectiva de género. Hoy hablamos de la reforma judicial feminista, le ponemos un nombre. Porque no es lo mismo hablar de perspectiva de género que de feminismo, ¿no? Y eso también me parece que es un posicionamiento político fuerte a la hora de... Y en especial en el ámbito del derecho no nos animamos tanto a hablar de feminismo. Eso parece una palabra un poquito subversiva. Hablamos de perspectiva de género que nos resulta algo más fácil, ¿no? Y sin embargo, quisimos dar también, o estamos dando ese debate. Bienvenido sea. Este libro tiene, primero, como muy bien dijo Jime, una mirada general por parte de las tres, digamos, Jime, Caro y Moni, que también se nota cuando hay legisladoras que saben de lo que hablan, ¿no? Que para mí también eso es fundamental, porque la coconstrucción desde la academia con quienes tienen que llevar adelante las leyes tiene que ver con eso, ¿no? De poder entender hacia dónde van. Y por eso mismo después tiene una primera parte, una parte A, que es una parte más general, que es una parte donde uno dice, bueno, ¿cuáles son los cimientos en los cuales hoy construimos estos debates más actuales? De por qué hoy, por ejemplo, en ese momento estamos pidiendo la ley de IVE, y no solamente la ley de IVE, de la despenalización a la legalización. Y eso también tiene que ver con un tema de transformación que hemos tenido gracias a las leyes. Si no hubiéramos tenido esas leyes, a lo mejor uno se quedaba con la idea de despenalizar como algo positivo, y en realidad hoy hablamos de legalización de acceso a un derecho. Esto es un derecho positivo y no como algo de que no te va a perseguir, ¿no? Y ese aspecto también tomo porque se tomó en estas, informativas, ciertos proyectos de ley presentados en la Comisión de Penal. Y nos pasaba que a la hora de leer el libro, muchos habíamos dicho lo mismo, que el derecho penal no es la herramienta para poder dar soluciones de manera profunda a las problemáticas reales que tienen las mujeres víctimas de violencia de género. Y que justamente acá la propia Caro, cuando dice, ¿no?, en sus palabras, citando ahora, no es con el Código Penal en la mano que vamos a exorcizar definitivamente el patriarcado. Que eso no quiere decir que no haya que reformarlo. Que lo que pasa es que no es solamente eso, pero si tenemos una mirada romántica que creemos que cambiamos las leyes, reformamos el Código Penal y ya estamos. Y ojalá fuera eso tan fácil. Estamos en un ámbito muy complejo y por lo cual esa complejidad también tenemos que hacernos cargo de eso. Que la ley también tiene un límite a la hora de regular. Y en ese aspecto, digamos, y como yo soy civilista, y a lo mejor me parece que estuvo bien elegido una penalista y una civilista, en esto de ¿qué podemos pensar desde el derecho civil? Que en definitiva el derecho civil ha sido el que nos ha permitido estar hoy acá en esta mirada de legalización y de acceso, ¿no? La ley de matrimonio igualitario, mañana vamos a la marcha del orgullo, con ese orgullo también y haber generado ese orgullo, se construye. La ley de técnicas de reproducción asistida, la propia Código Civil y Comercial, que ha sido también un gran bastión, que nada más y nada menos regula desde que nacemos hasta que nos morimos, digo, nada más y nada menos que todo eso. Y es un concepto que viene a deconstruir el concepto de maternidad, porque hablamos de progenitores, no hablamos de madre y padre, porque puede haber dos madres y dos padres, con lo que eso también implica, ¿no? En términos rupturistas profundos. Y en ese contexto uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo podía aportar en estos minutos que teníamos en esa informativa? Y acá yo me quise centrar en dos cuestiones que me parece que la pandemia, porque esto fue hecho en plena pandemia, ¿no?, que también refleja cómo nos preocupaba mucho lo que estábamos viviendo en pandemia, y también en definitiva hay post-pandemia, porque en definitiva la reforma judicial feminista quiere decir que esto fue el germen para hoy también pensar esta reforma judicial feminista más profunda. Y acá uno dice, bueno, a ver, ¿qué son los dos temas que ha dejado muy fuerte la pandemia? Alimentos, un tema que hablamos mucho con Jimé, ella tiene un proyecto muy bueno que también está trabajando sobre eso, porque en definitiva ella dice, vos podés tenerlo regulado en un código, pero si a la gente no le das respuesta rápida, algo está pasando y en definitiva la ley tiene que ser acercar la brecha entre derecho y realidad. Es una herramienta importantísima para achicar esta brecha, por lo cual ella dice, bueno, ¿y qué podemos hacer para evitar justamente ir a la justicia con los tiempos que tiene, ¿no? Y bueno, entonces como uno va pensando una herramienta legislativa para poder justamente acortar esta brecha existente entre derecho y realidad. El tema de alimentos, sí es cierto, que cuando hicimos el Código Civil y Comercial, lo criticaban mucho, porque el artículo 553 sobre incumplimiento de los alimentos dice, nada más nada menos, palabras menos, que ante el incumplimiento alimentario puede ser cualquier medida razonable. Y nos decían, ustedes no se juegan, no dicen qué medida, ustedes en realidad son muy tibias.
a propósito, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato al otro. Y gracias a eso tuvimos fallos, por ejemplo, de un fanático de Talleres de Córdoba, yo soy cuerda, claro, ¿no? Digo, no, en el cual al tipo le prohibieron ir a la cancha de fútbol, o un fanático de la bailanta no ir, o aquel que... Y eso en definitiva implica empezar a pensarnos el caso a caso. Y eso implica preguntarnos de que nos importe la escucha de qué es lo que a vos te hace sentir más segura, qué es lo que a vos te hace sentir mejor. Porque en definitiva pareciera que las medidas cautelares, uno pone tornillos como tiempos modernos, como pone clavos, y en realidad las cuestiones pasan mucho más allá. La pregunta es, una medida cautelar de exclusión, una medida cautelar de no acercamiento, ¿para qué? No es un fin en sí mismo, tiene que formar parte de una estrategia de intervención mucho más profunda, y es ahí donde tenemos que tener una medida interdisciplinaria muy importante y compleja. Por eso, no es nada más reformar la justicia en lo que tiene que ver solamente con los jueces y las juezas. Tener mejores juezas también, mujeres feministas, que es distinto que ser mujer a seca, sino también lo que tiene que ver con los equipos técnicos que trabajan en esto, que también muchas veces hacen informes que ven nada que ver con las familias que uno ve, ¿no? El otro gran tema que también me parece que el movimiento feminista, como sabemos, es un movimiento complejo. Las que somos peronistas sabemos lo que son movimientos complejos. Claramente tenemos nuestras, disidencias en lo interno. Un gran tema pendiente es prostitución versus trabajo sexual. Y hay que también decirlo, no tenemos miedo justamente a dar esos debates. Y en el campo del derecho civil también tenemos el de gestación por sustitución versus alquiler de vientre. Que en el fondo, detrás de ambas grandes temas, lo que está detrás es la autonomía. ¿Cómo generamos autonomía para decidir? Cuando yo hice el trabajo, había en la Argentina 53 fallos de gestación por sustitución, el mal llamado alquiler de vientre. Hoy, al día de hoy, tenemos 60 fallos. Por lo cual, tenemos 69 fallos. Estamos a punto de uno solo de llegar a 70 fallos. Por lo cual, en poco tiempo hemos tenido varios fallos más. ¿Y esto qué implica? Cuando uno analiza la realidad, qué pasa en la realidad, por eso yo soy investigadora del CONICET y me gusta ver qué pasa en la sociedad. De esos 69 fallos, el 74% de los casos no son alguien que no tengo vínculo. Es una hermana, una cuñada, una prima. Yo no me pregunto si yo lo haría. Yo hay muchas cosas que yo a lo mejor no haría. No me pregunto si yo lo haría. La pregunta es desde el Estado, a través de la ley. ¿Qué debe permitir y qué debe prohibir y por qué? Y eso también es importantísimo empezar a preguntarnos en sociedades más diversas el por qué sí y el por qué no, y a la hora de prohibir, por qué no perseguir, y si la persecución es una salida a estas cuestiones. De hecho, hoy tenemos un caso a espera de la Corte, creíamos que era que Jaito se iba a sacar el fallo sobre gestación por sustitución. La Corte no lo sacó, pero por lo cual hoy tenemos 2 mellicitos de 5 años sin identidad. Y en un país donde el derecho a la identidad tiene un peso tan fuerte, 5 años sin identidad tiene también un costo. Y es un costo afectivo que también tenemos que darnos cuenta que la justicia, una justicia que es tarde, es una justicia que no es justicia. Y acá entonces, por lo cual, estos temas que parecen, distintos, porque en realidad acá se quiso analizar muchos proyectos de ley que venían del ámbito penal, lo cierto es que hemos podido también ver cómo muchos se quejan de que no es el ámbito penal la respuesta. Y en todo caso, la pregunta es, ¿qué son los cambios que deberíamos introducir? Y por eso esta mirada territorial que se tiene en la última parte, la parte B2, diríamos, en lo territorial, en Santa Cruz y en otras provincias, analizan la figura de lo que tiene que ver con el acompañante. Y también la importancia del acompañante en esta idea de que sea un proceso cuidado y justamente esta mirada de un proceso más humano. Por eso los códigos procesales y también las reformas procesales también son muy importantes. Y dicho esto, un poco para ir cerrando, también en el libro Alcalá trata muy bien el tema de los de las personas de los pueblos originarios. ¿Qué pasa con las violencias de género y temas multiculturales? Pareciera que una mirada blanca, de clase media, que es como que desde ahí analizamos las cuestiones de la violencia de género. Y también las cuestiones de los pueblos originarios, qué pasa en el impenetrable, es un elemento central para poder analizar distinto, porque en definitiva en clave de identidad, si yo regulo igual lo que además es distinto, a alguno le hago perder su identidad, y eso es una violación de derechos humanos. Por lo cual también revisar la cuestión de la violencia desde el multiculturalismo es importante. Y otro de los temas también que parece importante es los CAG, cómo justamente el acceso a justicia también debería ampliarse en lo que tiene que ver con los objetivos y cuál es el vínculo justamente con la ley de patrocinio jurídico gratuito en materia de violencia. Y acá también algo sí, si sabemos todas que el incumplimiento alimentario es una violencia económica, una violencia de género económica, también en los CAG y también el patrocinio jurídico gratuito que dice la propia ley que crea esa figura debería también ampliarse a los temas de alimentos, como una visión sistémica también a la hora de analizar y bajar a la tierra la legislación.
En definitiva, digamos, a mí me gustaba mucho cuando terminé mi trabajo, justamente en pandemia, cuando mi amiga María Pía López saca un trabajo y dice, ¿no? El camino de los feminismos populares, porque yo me considero feminista popular no punitivista, el camino de los feminismos populares, cuando encaran la cuestión dramática de la violencia de género, no suele ser punitivista. Porque el punitivismo busca el castigo como atajo y culmina en el reclamo de la crueldad sobre otros. La apuesta a la gestión con otras personas de aquello que nos pone en riesgo insiste sobre la pregunta por la red que previene y contiene. Prevención y contención son dos elementos centrales. Ese saber que no desconoce la violencia, pero renuncia a la crueldad que busca la fuerza común para no conservar lo existente, sino porque la conservación de la vida es punto de partida para la transformación. Por eso agradezco a las chicas justamente el haber generado este libro, porque es una típica acción positiva, 75 y 23, que le corresponde al Congreso de la Nación específicamente también, entre los obligados, y en definitiva es en esta mirada coherente entre lo que se dice, se milita y se piensa. Y en definitiva me parece que bienvenido sea haber colocado en plena pandemia, nada más y nada menos que la cuestión de las violencias en plural, donde claramente la cuestión penal no es la única mirada, al contrario, a lo mejor sería la segunda mirada, porque primero hay que animarnos a vernos en clave de derechos humanos que tiene que ver con acceso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marisa. El proyecto de alimentos del que hablás es un proyecto que la idea la tuvo Malena, que está acá con nosotros, así que agradecerle como referenta de mi espacio político partidario, compañera siempre, y un honor para mí, Male, que estés ahí sentada escuchando. Realmente los proyectos de nuestro espacio salen del trabajo en equipo y la idea de discutir cuota alimentaria y poder llevarlo al Congreso tiene que ver con una de las violencias más que padecen miles de mujeres, pero a su vez también un proceso de abandono que padecen nuestras infancias, y también hay que empezar a pensar algunos fenómenos de la manera tan menos adultocéntrica posible, sobre todo cuando implican niños y niñas. Así que para mí es un placer. Obviamente tomamos toda tu lectura del proyecto y vamos a seguir avanzando en él, así que realmente un gusto que estés acá. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias a las compañeras Moni y Jimena por la invitación. Un lujo también estar con Marisa, que esté Male ahí sentada. Y gracias además por dejarme participar de este proyecto. Lo escuchaba ahí al compañero hablando del libro y lo hermoso que es el tesoro del libro. Me parece que es una buena culminación de este debate, que me parece siempre interesante, y yo nuevamente hablo acá y lo digo igual que empecé en ese momento a hablar, como integrante del sistema de justicia, ¿no? Y la importancia que siempre me parece que tiene, sobre todo como perteneciente a un sistema de justicia que miro con una mirada siempre muy crítica, es de los tres poderes del Estado siempre el más conservador, el más cerrado sobre sí mismo, el más opaco, ¿no? Y que se abra este diálogo con el poder legislativo, que por el contrario es de todos los poderes del Estado el poder más democrático, que está más representado la diversidad social. Me parece que es lo más interesante de esta culminación que termina en este tesoro que es el libro, pero bueno, es todo el proceso. Yo fui a mirar un poco los apuntes de lo que hablé ese día, repasando un poco, y me encontré con un resultado un poco paradojal. Por un lado, cosas que están en el mismo lugar, ¿no? Hablábamos en ese momento de un código penal que cumplió, creo que la semana pasada, 100 años, ¿no? Más allá de todas las reformas que haya tenido, que hoy es casi un Frankenstein, pero tiene 100 años sancionado en un momento histórico completamente distinto al de ahora. Es otro mundo directamente, un código penal que tiene... es irrisorio que siga vigente. Y a la vez me encontré con cosas que fui leyendo que en este año y medio cambiaron completamente, y que yo misma pensé, y creo que desde los feminismos estamos avanzando a una velocidad tan rápida que las reflexiones y los dilemas y la complejización del tema incluso han cambiado lo que en ese momento pensamos desde este lugar tan acotado que es, como bien dice Marisa, terminó con el sistema penal no es la solución, y me toca hablar a mí que soy penalista. Pero
bueno, pero ese... es un aspecto interesantísimo porque atraviesa, digamos, también parte de la demanda donde se inició el feminismo. Ni una menos, cuando se sentó en 2015, cuando explotó la calle, la demanda central eran los femicidios, eran los asesinatos de mujeres que hoy siguen en el mismo lugar en términos numéricos que el año 2015. Pero sin embargo, las cosas cambiaron muchísimo en términos de respuesta del sistema de justicia, en términos legislativos. Miramos un poquito para atrás y vemos la enorme transformación, la enorme cantidad de producción legislativa que tenemos y lo que se constituyeron esas herramientas legislativas como herramientas transformadoras. Pero a la vez, obviamente, eso interactuando permanentemente con el debate público de los feminismos en la calle, en el Congreso, y nosotras, cada una de nosotras, en los espacios que tenemos. Y yo decía, alguna de las cosas que quiero retomar de lo que dije en ese momento, es que yo miro el feminismo, o me ha tocado, digamos, hacer mi recorrido en el feminismo desde el sistema de justicia, desde una unidad especializada, desde el Ministerio Público Fiscal, que además no es lo mismo que el Poder Judicial, porque es un organismo muchísimo más dinámico, más abierto, más conectado con la comunidad, más de puertas abiertas, y un Ministerio Público además federal, que tiene la particularidad, ustedes saben que nuestro país es un país federal, que tiene la consecuencia para el modo en que pensamos, en que ejecutamos las políticas vinculadas con justicia, que cada provincia tiene su propio sistema de justicia, y esto hace que tengamos algunas dificultades para trazar estrategias a nivel federal en materia de cómo pensamos la transformación, que todos y todas sabemos hoy que es absolutamente imprescindible, ¿no? Pero el escollo de que tenga que ser permanentemente socializado o dialogado con las provincias es, por un lado, una virtud, por supuesto, no siempre es una virtud del federalismo porque las realidades nacionales, siendo impuestas de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco es un modelo que queremos, pero sí es muy difícil avanzar en estas reformas, en estas transformaciones a nivel federal. Y además considerando que un montón de situaciones involucran la responsabilidad internacional del Estado argentino. El modo en que hoy los sistemas de justicia provinciales, nacionales en nuestro país respondemos al fenómeno de violencia contra las mujeres puede en muchísimos casos generar responsabilidad internacional. Estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, estamos hablando de estándares internacionales no cumplidos por el Estado argentino, estamos hablando de mandatos, de obligaciones asumidas además hace muchísimos años. La Convención de Belén do Pará, la CEDAW tienen décadas y todavía estamos lejísimos de poder cumplirlo. O sea que esta es una primera cosa que se puede pensar y que además involucra también una reforma legislativa que tiene que ver con la ley del Ministerio Público, con la reforma de justicia que está, bueno, parada, digamos, en el Congreso y que tiene un montón de obstáculos para avanzar, pero hoy el Ministerio Público tiene ahí una deuda pendiente y las reformas pendientes del Ministerio Público Fiscal tienen también una injerencia en la capacidad de acción y de transformación en materia de violencia contra las mujeres. O sea que la ley orgánica y todas las reformas legislativas más amplias, no exclusivamente las vinculadas con violencia de género, son ahí una herramienta pendiente de despliegue. Y después algo que decía Moni, y esto sí me parece que todavía es algo que a la vez yo siento que avanza y retrocede en el sistema de justicia, es esta cosa de que no siempre son las leyes lo que queda pendiente de transformación, sino que la deuda central que tenemos hoy son las prácticas judiciales y la falta de aplicación de esas conquistas legislativas ya efectuadas. No sirve ni el aumento de penas, esto lo decíamos y creo que se reiteró muchísimo en ese debate legislativo, no sirve el aumento de penas, no sirve la imprescriptibilidad, no sirve de declarar delito de lesa humanidad los delitos de género, ni inflar el sistema penal. Es cierto, el sistema penal, yo siendo penalista concuerdo que el sistema penal no puede ser la herramienta o la única herramienta de respuesta a la violencia, sino tenemos que pensar qué dimensión le damos al Código Penal, al sistema penal, para abordar la violencia. Y acá entra, por supuesto, todo el debate del punitivismo y el debate de lo que está pasando hoy, incluso con las adolescentes, con las pibas que están pensando los feminismos de maneras tan disímiles en generaciones abajo. Yo tengo una hija de 15 años con la cual discuto permanentemente estas cosas y ya me siento que retrocedo, que estoy pensando como
tengo 45 años, pero pienso como una vieja ya, las cosas que me dice. Los debates son muy interesantes, lo que están pensando las chicas y los varones, lo que le está pasando a los varones frente al feminismo, ¿no? Pero en materia del Código Penal y del sistema penal, ahí decíamos que hay una diferencia interesante para hacer, que es que tampoco puede ser lineal la respuesta de no punitivismo. No podemos decir el sistema penal no alcanza y no es la respuesta y sacar todo del sistema penal, porque hay algo todavía pendiente, que es todavía índices de impunidad muy altos en relación con los delitos de género, algo que no pasa con el resto de los delitos. Entonces, el camino, creo yo, desde el sistema penal es doble. Por un lado, garantizar que en materia de abordaje de los delitos de género, sobre todo sobre las violencias extremas, los feminismos, los abusos sexuales graves, la trata, los delitos federales, todo lo que involucra la violencia contra las mujeres en la criminalidad compleja, que además empezamos a mirarlo ahora también, y esto nos toca a nosotros del Ministerio Público Federal, una mirada absolutamente nueva. Los fiscales, las jueces, juezas del orden federal no tienen adentro de su chip la necesidad de pensar las violencias de género, pero pareciera que esto es una cosa de los femicidios, de la justicia ordinaria. No, en los delitos federales y en la criminalidad compleja, sobre todo en las violaciones a los derechos humanos, en la criminalidad económica, en la trata, son todos fenómenos que tienen muchísimo más invisibilizadas violencias por motivos de género contra mujeres, contra la comunidad LGTBI, que hay que poder mirar. Entonces ahí ese aspecto, digamos, de esos índices de impunidad hoy sostenidos, de invisibilización de la violencia, es un aspecto muy importante para trabajar, y a la vez el otro nivel es poder empezar a decir, a hablar respecto de las respuestas del sistema de justicia a otros tipos de violencia y perderle el miedo a esta cosa de las salidas alternativas esto no tan presente en el fallo Góngora, que todavía hoy está vigente, poder generar herramientas alternativas de respuesta al sistema a la violencia de género por parte del sistema de justicia, que no sean exclusivamente la pena. Y, por supuesto, algo que también está absolutamente inexplorado, absolutamente no, pero bastante inexplorado en los tribunales, que es la respuesta reparatoria. No solamente desde el punto de vista pecuniario, sino también pensar los procesos judiciales como instancias reparatorias para las víctimas. Hoy los procesos judiciales son procesos tortuosos para las víctimas. Por eso está la herramienta de la instancia privada, por eso no podemos obligar a las víctimas a querer atravesar un proceso en el cual se la va a poner en duda su palabra, se la va a someter a test psiquiátricos, se le va a denegar la justicia, se va a decir que la causa se archiva, que está prescripta, bueno, en fin, todo lo que conocemos que responde el sistema de justicia. Entonces, cuando el proceso es eso, nunca va a ser reparatorio. Tenemos que poder transformar el proceso penal en un proceso reparatorio. Y después dos cositas más para no extenderme demasiado, porque muchas de las cosas que dije tienen que ver con cosas más técnicas y con normas específicas del Código Penal, pero sí dos asuntos me parece troncales hoy para pensar en las reformas más de fondo del Código Penal, que tienen que ver con el femicidio y con los delitos sexuales. El femicidio, bueno, se va a cumplir el año que viene, recién lo hablábamos antes de arrancar, 10 años desde que tenemos figura en Argentina, figura típica, específica del femicidio. Es un buen momento para repensar si fue una herramienta eficaz o no, si esa herramienta hay que modificarla, hay que repensarla, hay que mirar cómo fueron los procesos también en otros países. Esto también lo dijimos en ese momento, pero la región iberoamericana es la única en todo el mundo que tiene tipos penales específicos de femicidio. Ya hay espacios, nosotros tenemos desde los ministerios públicos espacios específicos de violencia de género donde estamos discutiendo, donde hacemos los protocolos, donde pensamos cómo son las respuestas. Hay que poder generar también herramientas de medición de impacto sobre esas leyes y ver si transformaron, si no transformaron, cuán lejos estamos, digamos, de que esa figura cause el resultado que queremos en términos preventivos del femicidio. Y lo otro son los abusos sexuales, ¿no? Creo que esto es lo más rezagado, más allá de la neutralidad general que tiene el Código Penal en términos de género. Absolutamente no tiene figuras específicas, no tiene nada, pero los delitos sexuales a la vez fueron pasando como de distintos momentos paradigmáticos de delitos contra la honestidad, delitos contra la integridad sexual, y ahora estamos volviendo a repensar qué significan los abusos sexuales, sobre todo no con esta lógica de cuándo llegamos al Código Penal, qué
valor tiene el consentimiento. Entonces, empezar a pensar en términos de paradigma las leyes penales para volcarlas en algún momento que tendremos, supongo, un nuevo código penal. Tenemos que ponernos en ese desafío. Así que, bueno, nada, para abrir el diálogo sería muy interesante poder escucharles. Cierro acá y agradezco nuevamente la invitación y la instancia. Muchas gracias Marisa y Mariela. Bueno, la verdad es que pensábamos con Jimena si hay preguntas, si hay algún comentario, sugerencia que alguien quiera hacer. ¿Algún proyecto de ley? ¿Una pregunta? Por ahí el tema de los abusos sexuales, ¿querés hablar un poco más? Porque no se van a animar a preguntar. Así que, ¿animar? No se van a animar, hacemos nosotros las preguntas. A mí me interesa, acá hay una pregunta, yo pregunto primero. En la cuestión de abuso sexual, sobre todo cómo es el tema de las víctimas infantiles, que tardan mucho a veces en contar, y esto que vos decís, que cómo repensamos el delito, cómo hacerlo. No sé, yo soy trabajadora social. En mi práctica, en todos los años que estuve trabajando con víctimas específicas de abuso sexual, nadie estuvo preso. Y eso fue muy difícil para las víctimas durante muchos años. Entonces, en esto de repensar cómo se podría repensar algo, tampoco creo en el punitivismo, soy como Marisa, me siento una feminista no punitivista, pero sí creo que algo hay que reparar en esas víctimas. Por eso te pregunto específicamente en ese tema. Mira, justo los casos de abuso sexual tienen un montón de aristas súper complejas. Primero, por supuesto, la respuesta del sistema de justicia en la falta de eficacia para generar pruebas sobre esos casos. O sea, hay muchos escollos probatorios en los casos de abuso sexual, y sobre todo los casos antiguos, pero incluso los casos actuales hay un tema donde en general son delitos que se cometen a puertas cerradas, y la única prueba directa que tenemos de los casos es el testimonio de la víctima directamente, y ahí hay un resabio cultural respecto de que, bueno, ese es un testimonio único y no alcanza para probar, por eso la impunidad que tenemos. Yo ahí no hablaría de no punitivismo, porque estamos hablando de delitos gravísimos. Entonces, ese es el universo de casos que claramente el sistema penal tiene que procesar y tiene que poder desarrollar estrategias para que esos casos no queden impunes. Si nosotros decimos, como regla general, un testimonio de una víctima de abuso no alcanza para probar, entonces lo único que estamos diciendo es, asumo que para siempre el sistema de justicia no puede aplicar nunca penas en los casos de abusos sexuales. Esa no puede ser la respuesta del sistema de justicia, entonces hay que poder desarrollar estrategias procesales para generar prueba indiciaria. No es cierto que no haya otra prueba, hay un montón de otra prueba para producir. Cuando se produce efectivamente, digamos, hay entrenamiento fiscal, cuando hay entrenamiento, digamos, de los investigadores e investigadoras, se puede llevar un caso a juicio y ser exitoso. El segundo problema es el que hace poquito se discutió en estos días por Twitter, que tiene que ver con la prescripción de los abusos sexuales por los casos que vos decías. Hay algo que acompaña, digamos, el fenómeno de los abusos sexuales, que es que muchas víctimas tardan muchísimos años en denunciar por algo que tiene que ver con la naturalización de la edad, cuando hay niños, niñas abusadas de muy temprana edad, 5 o 6 años, hasta que pueden procesar o reprocesar y desnaturalizar esa violencia y lograr hacer la denuncia, pasan muchísimos años, pero a la vez la no respuesta del sistema de justicia hace que a veces tarde muchísimo más. Entonces, el fenómeno de las denuncias tardías generó consecuencias legislativas. Salió primero la ley Piazza, después la segunda ley que salió poquitos años después. Digamos, el Congreso asumió que esto ocurría así y que no pueden prescribir igual que el resto de los delitos, porque si no todos los delitos prescribirían, todos estos casos prescribirían. El tema hoy que tenemos es que los casos cometidos antes de la sanción de la última ley están en peligro, digamos, de prescribir. Nosotros litigamos un montón de esos casos, está en la Corte todavía no se expidió, pero el día que la Corte saque un fallo va a tener un impacto directo sobre este enorme número de casos, previos además a una reforma
a todas estas reformas feministas, a los cambios que han evidenciado el sistema de justicia, que hoy por ahí el sistema judicial es un ámbito, no en todos los casos, pero es un ámbito un poco más propicio para que las víctimas se animen a denunciar. El caso de Telma Fardín, que ahora dentro de muy poquito está el juicio, fue un parteaguas en esto, una enorme cantidad de casos ingresaron al sistema de justicia. Entonces acá tenemos un gran tema que, bueno, ahora justo depende de la Corte, en este caso, justo es un momento particular para la Corte, pero bueno, nada, me parece súper interesante. Y después sí pensar las reformas legislativas pendientes que tienen que ver con la mirada de, bueno, cómo miramos el abuso sexual, cómo pensamos el consentimiento de la víctima, qué lugar le damos al consentimiento, la experiencia del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, también me parece que ahí hay un aspecto súper interesante para mirar. Quería agregar dos cositas. Uno es que cuando uno dice ser no punitivista, no quiere decir justamente eso, porque también el derecho penal en estos casos de gravedad es reparador. Claramente es reparador, porque es alguien al menos que te dice yo te cuido y yo te creo. Digo, que no es poca cosa que alguien te diga yo te cuido y yo te creo. Entonces me parece que, digo, no es contradictorio lo que uno dice cuando uno dice no punitivista, porque sabe que el derecho penal claramente va más en el autor que en la víctima, además, ¿no? Desde ese lugar, pero en estos casos es reparador para la víctima y yo creo que es importante dejarlo bien en claro. Y la otra cuestión que me pareció interesante es cuando se debatió la ley de IBE, hubo una reforma del artículo 5 en lo que tiene que ver con el acceso. ¿Por qué? Porque en la práctica se había dado cuenta que la reforma que planteó al artículo 72 del Código Penal, yo soy civilista, pero bueno, digo, cualquier cosa vos me decís, muy bien, que el tema de hacerlo de acción pública, los médicos y el ámbito de salud, que son los principales comprometidos, digamos, cuando hay niños, niñas y adolescentes, lo que hacían era más denunciar para cuidarse ellos su responsabilidad. Más que te importe el abordaje de la persona y de la niña adolescente. Y tuvimos casos, me acuerdo un caso en Mendoza, terrible, que había sido una chica de 16 años, menor de edad, había sido abusada, y ahí cuando va al hospital, el médico hace la denuncia y la van a buscar a ella al colegio a las 4 de la tarde antes de salir, adelante de todo el mundo, cuando ella ni había hecho la denuncia todavía, ni había podido hablar, ni había podido procesar lo que le había pasado. Y encima delante de todo el mundo, con la policía, todo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cursa autonomía progresiva todo el tema de, ¿y quién denuncia y cómo acompaña que ella denuncie también, no? Porque si no termina siendo también, digamos, como, le importa más al médico cuidarse su responsabilidad que realmente el abordaje más complejo, nada más y nada menos que una víctima de abuso de una persona menor de edad, con lo que eso significa. Entonces, bueno, por eso mismo el artículo 5, en el creo que es el inciso B de la ley de IBE, dice que cuando es un tema de abuso sexual, justamente siempre tiene que ser con el cuidado sobre la base de la 2661 y lo que tiene que ver justamente con el tema de autonomía progresiva para evitar este tipo de actos y de situaciones, ¿no? Yo ahí agregaría también, porque bueno, estamos acá enfocando en todo el tema del Poder Judicial y las prácticas y las leyes y demás, pero que claramente cuando avanzamos y profundizamos en los temas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres y el tema especialmente de violencia sexual, también es esto, cómo integramos distintos otros sistemas, y el sanitario es uno muy, muy importante a tener en cuenta ahí, y cómo buscamos también, yo digo, además de en este momento ser diputada, soy psicóloga y durante mucho tiempo trabajé en el sistema sanitario, entonces a la hora de poder pensar en protocolos para la atención de personas que han sufrido violencia sexual, algo que para nosotros fue como muy importante para poder acompañar a las personas en esta situación es declaración jurada, y esto ya. Denuncia es otro proceso, tiene que ver con un proceso también de cada persona, en qué momento, cuándo, es otra circunstancia, pero para lo que es el acompañamiento, si se quiere, psicomédico, bueno, ahí con declaración jurada está, y en todo caso es como ponemos también en sintonía a los equipos sanitarios para poder acompañar desde un lugar que no sea cuidarme para no tener ahí algo que hice mal, sino poder pensar en qué es lo que esa persona necesita, ¿no? Qué es lo que esa persona necesita en ese momento como acompañamiento y como con un acompañamiento que sea reparador y respetuoso, ¿no? Creo que también un poco de esto, bueno, me resonaba cuando las escuchaba a ustedes desde otro campo, pero que obviamente se tocan todo el tiempo. Una pregunta, ¿ahora se anima alguna? Ahí va. ¿Y cómo? Sí. Hola,
Mi nombre es Jimena y bueno, quería hacer una pregunta a las doctoras en relación a lo que es la mayoría de la resolución de los casos de violencia de género en el ámbito judicial. Muchas veces se resuelven a través de lo que se conoce como suspensión de juicio a prueba, en este caso probation. Y bueno, si consideran que eso alcanza, es suficiente, y además que muchas veces el canal o lo que se le propone en este caso a los acusados es alguna tarea comunitaria o alguna, bueno, sí, básicamente tareas comunitarias, y si consideran que eso también es suficiente, digo, si la reforma judicial feminista no tendría también que abarcar esas cuestiones que simplemente con, no digo que que no sea un mecanismo, pero digo algo, una propuesta superadora a simplemente que la ejecución de la pena se base en una instancia de tareas comunitarias o de algún taller, simplemente algo un poco más profundo para que haya una concientización también y también una devolución y una mirada distinta a las partes que son víctimas o en este caso que incentivan la denuncia o que impulsan la denuncia, ¿no?, de casos de violencia. Como ella habla de probation, habla más de ámbito penal. Después voy yo con el ámbito civil. Bueno, no, es que es una de las cosas que hablamos en el Congreso de ese día, pero súper atinada la pregunta. Mira, hay primero una posición muy fuerte del MESECBI. El MESECBI es el mecanismo de control de la Convención de Belén do Pará, muy fuerte de nunca salidas alternativas en los casos de violencia de género. Eso en muchos países redundó en sanciones legislativas específicas que prohíben las salidas alternativas para los casos de violencia de género. Acá incluso en nuestro Código Procesal nuevo, el Código Federal que está semi puesto en vigencia, hay una previsión específica de que no se permiten las salidas alternativas. Ya hace rato que muchas juristas desde el feminismo venimos diciendo que esto no es una solución adecuada porque colapsa el sistema de justicia. No hay forma, y en los países, Guatemala, por ejemplo, es un país, yo siempre lo cuento, pero una vez hablando con el secretario de Política Criminal del Ministerio Público de Guatemala, donde hay sistema acusatorio, entonces el Ministerio Público tramita todos los casos, Binder le preguntó una vez, ¿cuántos casos de violencia de género tienen? 60.000 por año. ¿Cuántos llegaron a condena? 1%. ¿Y el resto? Todos archivados sin respuesta alguna. Porque no llegan a juicio, no llegan a pena, y lo contrario es la no respuesta, digamos. Entonces, las salidas alternativas en algunos casos son una respuesta adecuada porque son la única respuesta posible. De hecho, bueno, siempre lo decimos, pero el fallo Góngora es un fallo que terminó en prescripción justamente por la vuelta de, bueno, no se puede salidas alternativas, entonces, nada, la respuesta es la nada. Como yo dije antes, hay situaciones en las cuales las salidas alternativas, por supuesto que no son, venimos, y esto un poquito retrocede un poquito más, venimos, la razón de ser, digamos, de esa posición tan firme del MESECBI y que se sostuvo muchísimo en la teoría jurídica feminista al principio, tenía que ver con que por la minorización de los casos, por la subordinación de los casos, por decir estos casos son los casos boludos, digamos, que no llegan, que son los casos de baja pena, que no pasa nada, que son un montón, bueno, le aplicamos salidas alternativas porque y solo se resolvían por salidas alternativas. Entonces, la respuesta frente a eso fue decir, prohibamos las salidas alternativas. Pero ahora estamos en otro momento. Entonces, el momento ahora es de poder generar estrategias diferenciales. Los casos que ameriten, que son violencias agravadas, femicidios, esto que decíamos recién, casos de altísimo riesgo, casos de violencia reiterada, ¿no? Con la perspectiva de género, con la perspectiva feminista, podemos hacer esta diferenciación de aquellos casos en los cuales necesitamos una respuesta de pena y cuáles son aquellos otros que el juicio abreviado de salidas alternativas son una respuesta adecuada porque son alguna respuesta. Dicho esto, acuerdo 100% con vos en que hoy sí hay una deuda pendiente en la calidad de las reglas de conducta para esas salidas alternativas. Se aplican reglas de conducta generales, como para cualquier delito, y por supuesto que no son adecuadas a los casos, y además ni se controlan. Entonces, salidas alternativas sí, pero con reglas de conducta que ahora vamos a sacar justo la semana que viene un documento desde la UFEM donde analizamos la eficacia de las reglas de conducta, qué tipos de reglas de conducta se aplican en los casos de violencia de género y ver cómo podemos hacer una propuesta legislativa para generar reglas de conducta específicas para estos casos que tengan una lógica con el delito, que no sea ir a barrer una parroquia, sino que sea reglas de conducta, que sea una herramienta transformadora real de las conductas de violencia, ¿no? Que esto tenga sentido y además que sean controladas, para que la respuesta no sea una respuesta boba o de maquillaje.
Bueno, nosotros tenemos, en realidad, el sistema argentino es un sistema que las cuestiones de violencia en principio no van al derecho penal, solo aquellas veces que configura un delito penal. Digo, en realidad, nosotros, a diferencia de otros países como España, tenemos una mirada más civilista de las cuestiones de violencia. Y la pregunta es también, ¿cómo responde el sistema civil a las cuestiones de violencia? Y ahí un poco también voy a esta crítica un poco que yo hacía acá de las medidas cautelares, ¿no? Pareciera que uno lo hace más para cuidarse los jueces, bueno, yo dicté una medida, ya está, más que preguntarte, ¿a vos qué te hace sentir más segura? ¿Vos realmente qué es lo que sentís? ¿Vos venís acá a pedirme qué? ¿Qué es lo que yo realmente a vos te puedo ayudar para...? Digo, porque muchas veces con este problema, el sistema judicial termina invisibilizando y siendo tan violento como la propia persona que las violenta. Porque pasás del silencio y la sumisión y la opresión de él hacia la sumisión y el silencio del Poder Judicial, porque pone medidas más a lo que le está acostumbrado, porque corta y pega, que preguntarte a vos realmente qué te interesa. Alguien que, por ejemplo, te cita y que te va a tener 3 o 4 horas ahí para que realmente te pueda entrevistar. Eso es una violencia también. Porque ella ya viene. Porque muchas veces la gran cantidad de denuncias que se hacen en la justicia civil no es la primera situación de violencia. Es justamente cuando ya está en una situación de tanta soledad, de tanta, digamos, tan consolidado, por lo cual la deconstrucción de esa situación de violencia es mucho más profunda. Y la pregunta es, ¿está el sistema realmente preparado para poder hacer un abordaje de esa manera? Y no, ¿por qué? Porque para eso se necesita una buena sinergia con el afuera y con la red de ella. Y justamente el Poder Judicial no se levanta del escritorio. Y esto no es un gran problema. ¿Qué Poder Judicial queremos? Esto de alguien que realmente conoce la red, alguien que le diga, no vengas sola, venite con alguien, una vecina, una amiga, alguien, pero no vengas sola. Esas pequeños actos hacen de un Poder Judicial mucho más humano. Por lo cual yo creo que también, digamos, para tener un mejor abordaje, hay que tener primero una primera pregunta. ¿A vos te importa lo que le pasa a ella? Porque hoy sentimos que muchos de los que están en lugares de decisión no le importa nada lo que le pasa a la otra. Y es ahí el gran problema. Por eso la violencia institucional de género desde el Poder Judicial me parece que sigue siendo una de las primeras preguntas que nos debemos hacer, ¿qué es una reforma judicial feminista? Eso también tiene que ver con eso y esta mirada más profunda que uno genera. Por eso los concursos para ser juez o jueza es tan importante, en un sistema cuasi vitalicio, cuando vos hoy elegís, y es más, no rinden cuenta. Yo soy investigadora del CONICET, cada 2 años tengo que ir al CONICET y decir los libros que escribí, las clases que di, las charlas que di, las ideas que tuve, y está buenísimo que rinda cuenta. Una vez que vos sos jueza o juez, nunca más rendís cuenta. Y te pasa a lo mejor un código nuevo, y sin embargo no, porque ellos son alguien supremo. Por eso las palabras de Palacio, supremo, no son nada anecdótico. Tiene que ver con un posicionamiento. Cuando empecemos a darnos cuenta que son los 3 poderes del Estado, con la responsabilidad que tiene una función pública, me parece que ahí también vamos a empezar a ver justamente una atención distinta y una mirada diferente. Por lo cual la mirada parece poco y es central. La misma ley, mirada por alguien con humanidad y alguien sin humanidad, alguien con compromiso social y alguien sin, puede ser exactamente algo opuesto, y sin embargo la ley es la misma. Por eso me parece importante esto de... Bueno, por eso la ley Micaela ha sido una gran ley. Porque te pone en un lugar incómodo, y me gusta la palabra incomodidad, esto de la capacitación, como parte de la ciudadanía básica. Vos tenés que saber temas mínimos que tienen que ver con... ¿Cuántos jueces y juezas hoy nunca hubieran ido a ningún curso si no hubiera sido porque es obligatorio? Bueno, bienvenido sea entonces eso. Y esa ley, de técnica legislativa, la verdad que no fue nada compleja. Ahí había una palabrita que era clave, la obligatoriedad. Y eso no es poca cosa también. Eso es crear política pública y colocar en el centro de la agenda pública que implica las cuestiones de violencia y las cuestiones de género. Pero eso es una transformación a largo plazo. El tema es, hay que empezar para cada vez estar más cerca. ¿Alguna pregunta más? ¿Quién se anima? Yo bien, allá hay una compañera. No solamente es en la justicia este proceso, sino también en las terapias psicológicas y todo, la falta de perspectiva de feminista o respecto a lo que implica la violencia económica o la violencia física, de cualquiera de las violencias por las que se atraviesa en la familia. Los terapeutas tampoco están preparados para eso. En la mayor parte de los casos que conozco, te recomiendan que es un dato de la realidad, que hay que saber sobrellevarlo, no a defenderte frente a esto. Y creo que es el paso previo a ir a la justicia, el fortalecerse uno en las distintas terapias o cosas cotidianas, que son las herramientas con las que se cuenta. ¿No? Entonces me parece que este mismo proceso
que tiene la justicia con la ley Micaela y con un montón de capacitaciones debería aplicarse también a la psicología y a los tratamientos a los que accedemos cotidianamente, ¿no? Una opinión, no sé, una pregunta eso. Sí, totalmente de acuerdo, inclusive pienso en algo que a veces está como muy puesto, sobre todo desde cierto mundo psi, el tema del arrasamiento de la subjetividad frente a una situación de violencia sexual. Y que es para poder cuestionarlo también, porque la posibilidad de reparación está dada por todos estos sistemas que acompañan, y si ese acompañamiento tiene en cuenta todas estas cuestiones que estamos hablando acá, que en definitiva también estamos hablando de humanidad, de empatía, ¿no? Uno puede, o una puede estar cumpliendo una función y aplicando un protocolo, una ley, llevando adelante una praxis o una práctica que tiene que ver con un marco teórico, pero en definitiva lo que está haciendo es teniendo una incidencia, llevando adelante una acción que, bueno, veremos qué tan eficaz es. Y a mí me parece que esto, cuando hablamos de violencia sexual, sobre todo que hoy es un tema que está como, porque vamos conociendo cada vez más casos, cada vez más complejos, ¿cómo hacemos para que haber atravesado una experiencia de esos no arrase la subjetividad de la persona, ¿no? Sino que podamos pensar en cómo elaboramos y cómo reparamos. Obviamente la justicia es un punto fundamental, ¿no? Que sea lo contrario a la impunidad y a que todo siga como si nada pasó. Pero también digo desde los espacios sanitarios, psicológicos, psicoanalíticos, poder trabajar para que esto sea obviamente una marca y una marca importante, pero no toda la identidad de una persona ni toda la vida de una persona, ¿no? Parece que un poco también se trata de eso. Yo quería agregar una cosita sola cuando te escuchaba, me parecía importante, y las universidades. ¿Cómo estudiamos y dónde estudiamos estas temáticas también? ¿Dónde nos formamos? Que es el primer contacto que tenemos con todo este bagaje. Vos podés perfectamente, y yo que vengo de la Universidad de la UBA, ¿no? De la Facultad de Derecho de la UBA, que si hay lugares verticalistas, jerárquicos, patriarcales y gorilas, es la Facultad de Derecho de la UBA. Y claramente en esos lugares estos temas pasaron por la ventana. Estos temas recién ahora los estamos empezando a colocar en la agenda de la facultad. Porque queremos una red de profesoras de Derecho de la UBA. Dijimos, ahora que sí nos ven, a raíz de la marea verde, digo, para dimensionar también cómo la marea verde ha dejado en el buen sentido una transformación profunda a largo plazo. Pero ahora claramente nos unimos, ahora somos más, y eso también nos da una fortaleza para empezar a dar más materia donde realmente la cuestión de género y el feminismo en especial nos atraviese de manera profunda, ¿no? ¿Qué tal? ¿Se escucha? Bueno, antes que nada agradecerles, súper interesante y de necesidad estas charlas, el libro. Como trabajadora de la imprenta y como abogada penalista, me da mucho orgullo el libro, mismo también la ley Micaela y toda la colección de leyes explicadas, porque lo que me pasa es que cuando acompaño o asesoro a alguna compañera que está pasando por una situación de violencia, y lo que me rompe la cabeza, que no lo puedo entender, es que le tienen miedo a la justicia. Le tienen miedo a acercarse a la justicia cuando es lo que ustedes contaban, que es quien te tiene que proteger, quien te tiene que escuchar, que es quien te tiene que resguardar. Y muchas veces, si no las mayorías, son contraproducentes. Logran hacer más daño del que ya hay. Entonces estas herramientas donde traen el derecho a palabras que son accesibles, que se pueden entender, que invitan a no tenerle miedo, a hablar, a contar lo que pasa, a pedir ayuda. Muchas veces el Poder Judicial, y casi siempre, juega en contra. Entonces celebro que haya mujeres que estén al frente de esa lucha, porque es necesaria, porque es urgente, porque nos seguimos muriendo, nos siguen matando, y la justicia sigue haciendo oídos sordos. Entonces, me da muchísimo orgullo que exista herramientas que acerquen a la sociedad, a la ciudadanía con la justicia que está a años luz. Así que nada, agradecerles sobre todo eso. Gracias. Sí, por ahí a modo de aporte, compañera, me parece que esto que dijo Marisa como al pasar, el hecho de
tratar siempre que estamos con alguna compañera que le ha pasado algo, acompañar esto de yo te acompaño, yo estoy, yo te creo, me parece que es fundamental que lo repensemos. Y a mí a veces siempre algo que me hace mucho ruido, soy trabajadora del Estado hace 20 años ya. Me recibí muy joven y entré a trabajar en el Estado desde el minuto 1. La justicia, el Estado, parece que fueran como, yo le decía al Leviatán, esta cuestión del monstruo, son sistemas formados por personas, ¿sí? La justicia es terrible porque la cadena de operadores y operadoras judiciales de algunos lugares son terribles. No es la justicia como filosofía. Sí, esto que por ahí discutíamos, el punitivismo sí, el punitivismo no, no es la justicia. Todas creemos en la división de poderes, en las democracias, en la justicia. Lo que consideramos es la formación de esos operadores que van a aplicar la ley. Lo que dijo Marisa, también lo que dijo Mariela, la misma ley, según la óptica, se puede aplicar de manera diferente. Yo creo que el camino que tenemos que empezar a tensionar son los ingresos a la justicia, las capacitaciones en las universidades, la perspectiva de género o el feminismo que atraviese realmente las instituciones. Una institución que se llame Palacio está bastante más cerca del patriarcado que de la ciudadanía, porque tiene que ver con una casta, porque en el Palacio viven los reyes, pero hay que empezar a pensar, a veces cuando decimos conceptos desde las totalidades, se pierde de vista que eso está conformado por personas. Y muchas veces en esas instituciones, trabajé bastante, no en el Poder Judicial, sino afuera, y los juzgados, al menos los juzgados ordinarios, repiten la lógica de la cabeza. No hay progresismo en un juzgado que el juez o la jueza no es progresista. Eso es así. Entonces hay que empezar a pensar que tenemos que elegir mejores cabezas, mejores jueces, mejores juezas, y de ahí para abajo, porque también la persona de la mesa de entrada brinda derecho. Entonces, me parece que hay que empezar a trabajar sobre el concepto de operadores y operadoras, igual que las leyes están, y algunas leyes, realmente la letra es muy buena y la aplicación es muy mala, y no tiene que ver con la ley, me parece. Creo que ese es el aporte. ¿Alguna pregunta más? Así vamos cerrando. Ay, sí, un comentario y cómo no vas a poder vos. Sí, ahí te paso. No, que gracias por tu comentario, porque a mí, yo pienso lo mismo que vos, pero como cuando alguien lo dice desde afuera, como miembro del sistema de justicia, a mí me interpela muchísimo, muchas veces me da vergüenza, a veces propia, pero me interpela muchísimo a seguir ocupando un rol disruptivo dentro del sistema judicial. No me gusta hablar de justicia porque la justicia es un valor abstracto que anhelamos, pero el sistema judicial tiene tanto por transformarse y está buenísimo cuando del otro lado recibimos la mirada de esto no puede de ninguna manera seguir así. Y me parece que el camino del inicio de transformación tiene que ver con la demanda comunitaria, con la acción comunitaria, con la injerencia de la gente adentro del sistema democrático que es también el sistema de justicia, y a la vez también decir que yo creo, viéndolo desde adentro y hablando con un montón de gente sobre esto y trabajando mucho sobre el tema de violencia de género, en los últimos años ha cambiado muchísimo, hay un montón de gente súper valiosa, pero a la vez, lo que dice Jime, la capacidad transformativa tiene que ver con los jueces y juezas que nombramos, con los fiscales. Yo a veces de maniática miro las audiencias de selección del Consejo de Magistratura, las preguntas, siempre Graciela Camaño le pregunta, ¿qué piensa de la perspectiva de género? Si me quiero morir, las cosas que responden, y decís, no vamos a cambiar nunca. Sí, no, es tremendo. Las respuestas, y decir, bueno, ahora estamos tratando de hacer ingresar nueva gente al sistema judicial, y los que están ingresando tampoco están a la altura. Entonces, ahí hay muchísimas cosas para hacer, me parece, así que bueno, gracias hay que seguir. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Olga. Bueno, primero me sumo a los comentarios de la compañera de que, agradecerles por participar, por abrir la charla, por debatir, que es lo más importante hoy en día, que a veces cuesta y muchos no escuchan. Y por ahí quería decirles de que me parece muy importante hoy en día que hay muchas chicas, tanto violadas como que sufren de no solo acoso, sino que también de violencia, y que no puedan, acceder a la justicia. Pero por un tema de que
los costos de los abogados, que a veces son bastante elevados, y si bien el Estado proporciona, digamos, abogados gratuitos, que creo que no saben interpretar a las víctimas, no saben acompañarlas. Por eso es muy importante a partir de la ley de Micaela, que bueno, que el Estado pueda capacitar tanto digamos, a los empleados públicos, pero me parece que también estaría bueno capacitar a los abogados gratuitos, que puedan acompañar, digamos, que entender a las víctimas y acompañarlas, y tratar de llegar a una sentencia, porque, ¿qué pasa? Por lo menos en mi poca experiencia de abogada, lo que yo veo es, siguen los juicios, pero como no se les paga, la verdad que no les importa, y eso duele, porque me ha pasado con casos que han venido y la verdad te da pena. Y también creo que los estudios tienen que tener, como por ahí afuera se hace el tema de pro bono, por ahí no les digo que hagan todos los años, pero por lo menos un caso, 2 casos que sean pro bono y que los puedan acompañar, no que tengamos abogados mediáticos que hoy, digamos, no solo los canales de televisión que dicen de que son los únicos que pueden ganar los casos. Me parece que debería haber un cambio un poquito de pensamiento en la comunidad, un poco de todo. No sé qué opinan ustedes, pero... No, justo estuve el jueves o el miércoles en el Colegio de Abogados de Necochea, vía online, por Zoom, ahora que la veo a Jimé acá, porque su revista cumple 30 años y querían un poco poner sobre el escenario la cuestión de la reforma judicial feminista, que para el Colegio de Abogados de Necochea es todo un gran avance, así que tuve que ir a besar los pies por Zoom, difícil, pero bueno. Y ellos tienen la idea de que ahora para matricularte tengas que ser obligatorio hacer un curso de Micaela. Que eso ya lo tiene el Colegio de Abogados de Córdoba, que fue uno de los primeros. Y me parece que, bueno, que este tipo de experiencias concretas y reales son importantes. Claro, vos me decís, sí, Marisa, pero todos los que ya se matricularon no van por la ley Micaela. Y bueno, lo viejo y lo nuevo está en tensión. Y eso también hay que darnos cuenta, nos pasa en la facultad, digamos, no nos pasa en todos lados donde tenemos lo nuevo y lo viejo en tensión. Esto es una transformación a largo plazo. Me parece que eso es lo que tenemos ahora. ¿Hoy qué podemos hacer? Bueno, estas iniciativas que los colegios de abogados realmente, a la hora de dar la matrícula, tenga como previo a eso, hacer un curso de Micaela, no me parece algo menor, ¿no? Bueno, eso era un poco para... Bueno, vamos a ir cerrando. Yo, antes de cerrar, quería retomar un poco el inicio de esto de poder poner en valor el trabajo que significó el libro, la imprenta, el trabajo en ambas comisiones. Marisa traía esto de que fue en pandemia, entonces también hubo necesidad, como todos, todas y todos tuvimos que adaptarnos a esa situación también en el Congreso y en el funcionamiento de las comisiones. Así que agradecer a todas las compañeras, compañeros y compañeras que estuvieron trabajando para que esas reuniones hayan sido posibles. Acá hay algunas compañeras, las veo, está Natalia, está Karina, está Laura, está Gaby, digo, distintas compañeras, y seguramente hay muchas más y muchos más, pero que estuvieron trabajando fuertemente para poder concretar esos encuentros, esas reuniones, las convocatorias a las invitadas. Todo era por Zoom, pero eso no le quita coordinación y laburo, así que bueno, también digo, es parte de todo ese trabajo colectivo que hoy nos permite también poder avanzar y poder seguir profundizando nuestros pensamientos y nuestras prácticas fundamentalmente. Muchas gracias. Es la segunda vez, creo, que nos vemos personalmente todos. Bueno, no, con Mónica no, pero con ustedes sí. Ya nos vimos por la segunda vez y con ella también en la presentación. Bueno, yo les agradezco a todos, Male, gracias, porque sé que es un esfuerzo enorme para vos estar acá con el enorme laburo que estás haciendo en AISA. A los compañeros de la imprenta, porque la imprenta del Congreso es una imprenta del Estado, tiene 100 años, hace un laburo impresionante. Este libro es básicamente producción de ustedes. La diseñadora de la tapa está por acá, Cristina, también, una genia.
una genia, fue la que diseñó también las invitaciones para Tecnópolis. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a mi equipo de despacho que les enloquecimos entre los mails, la firma de las autoras, las idas, las vueltas, a mis compañeras que vinieron a hacer el aguante, gracias Jimé por preguntar, Sibila, muchas gracias por estar acá. Y obviamente el libro está a disposición, hay un enlace para bajarlo gratuitamente, hay ejemplares, no sé si ahora van a entregar, vale la pena leerlo, vale la pena socializarlo, porque de verdad la idea es esto de pensar una justicia feminista y accesible. Feminista y accesible. Así que muchas gracias a todos, a todas y a todos por estar acá y vamos a seguir trabajando. Gracias. Bueno, agradecemos también a las diputadas Macha y López, a las articulistas que nos acompañaron y que creo que con sus exposiciones alientan a seguir leyendo el libro, Mariela Laboceta, Marisa Herrera. Entre quienes están presentes acá nos acompaña la titular de AISA, Malena Galmarini, también está el coordinador general de la imprenta, Glenn Postolsky, y hay un montón de compañeros y compañeras y muchos otros que trabajan día a día para impulsar este tipo de proyectos, que aceptaron incorporar el desafío editorial, y eso se comulgó con la voluntad política de quien es el administrador de la imprenta en este momento, que es el secretario administrativo de la Cámara de Diputados, Rodrigo Rodríguez. Así que bueno, todo eso permite este tipo de proyectos y creo que habla muy bien del Congreso, ¿no?, como un lugar para sumar fuerzas. Recién decía Jimena que el libro está disponible, además de en papel, en la página web de la imprenta para descarga libre y gratuita, ¿sí? www.icn.gov.ar, ahí entra y lo descargan, y están las otras publicaciones que también hacemos en la imprenta. Tenemos algunos ejemplares para distribuir del libro y también, si quieren, pueden buscarlo, como les decía, en la versión web. Muchísimas gracias por acompañarnos.